Bien, la Argentina está atenta a cada paso que da Javier Milei, su primer viaje como presidente electo. Fue a Nueva York, no solo fue también en Washington DC para hablar con cuestiones económicas, el fondo, etcétera, etcétera, sino para visitar al Rebbe de Lubavitch, en un mundo que, si nos ponemos a pensar de ese mundo amplísimo que es el judaísmo, una parte más ortodoxa y que tiene que ver con bueno, judíos marroquíes y un montón de cuestiones, hasta el comunismo de por medio. Por eso visitamos en la Casona de la Cultura aquí en la ciudad de Córdoba a Claudio Fantini, quizá el hombre más experto en todo esto. Querido Claudio, ¿cómo estás? Y gracias por tu tiempo. ¿Qué tal? Un gusto. Muchas gracias a ustedes. Para el que no sabe nada, ¿qué significa que Javier Milei como presidente electo, o Javier Milei como ser humano, como persona, haya ido hacia la tumba del Rebbe de Lubavitch? Bueno, yo creo que puede tener dos posibilidades. Puede ser una actitud esnovista o una desesperación que lo lleva a la búsqueda de milagros. Hay versiones, hay quienes creen que el Rebbe de Lubavitch hace milagros desde su tumba. O puede ser un delirio mesiánico, un delirio místico. Todo eso constituye una posibilidad que no es la más alentadora, no es algo bueno para la Argentina que su presidente tenga delirios místicos o mesiánicos o vaya a buscar un milagro para ver cómo desata los nudos gordianos de la Argentina. La otra posibilidad es que tenga que ver con un giro personal de él. El Milei, que se hizo conocido ante la sociedad argentina, se hizo conocido como activista mediático, y como activista mediático era un hombre iracundo, intolerante, de un carácter volcánico, alguien que irradiaba violencia política, y que no estaba dispuesto a tolerar lo diferente, sencillamente lo aborrecía, y lo aborrecía con mucha intensidad, de una manera oscura y viscosa. El Rebbe de Lubavitch significa muchas cosas que están en la vereda opuesta a eso que acabo de describir. Chabad de Lubavitch es una dinastía hasídica. El hasidismo se divide en movimientos, es un movimiento judaico que a la vez está compuesto por diversos movimientos. A esos movimientos se los llama dinastías. El Chabad de Lubavitch es el nombre de esa dinastía. Lubavitch hace referencia a un lugar, una aldea, era en ese momento del siglo XIX, cuando se estableció ahí, en la aldea, una aldea rusa, en el Oblast de Smolensk, en el corazón de Rusia. Allí se estableció durante un siglo el Chabad. Chabad es un acrónimo, una sigla compuesta por tres palabras hebreas, Jomá, Binah y Da'at, que quiere decir inspiración, entendimiento y conciencia, ¿no? Este movimiento hasídico nació en el siglo XVIII, el mismo siglo en el que nace el hasidismo. El hasidismo es una doctrina dentro del judaísmo ortodoxo, uno de cuyos ejes es enseñar a vivir la fe como una alegría, ¿no? a gozar de la religión. Bueno, dentro de las corrientes hasídicas está el Chabad de Lubavitch, que se estaba extinguiendo en las primeras décadas del siglo XX, sobre todo cuando el nazismo la estaba aplastando a esta dinastía y a las otras del hasidismo en toda Europa Central. Ellos tuvieron que irse de Varsovia y de Alemania, y prácticamente estaba al borde de la extinción el Chabad de Lubavitch cuando se hace cargo de su jefatura, pasa a gobernar el Chabad de Lubavitch Schneerson. Menachem Mendel Schneerson es el nombre del Rebbe de Lubavitch. Rebbe significa maestro, pero maestro en el sentido que tiene la palabra japonesa sensei, ¿no? O sea, maestro en el sentido de guía,
no solo quien enseña algo puntual, sino quien guía las conciencias, las almas y la formación. Para mí lo interesante es que el Rebbe de Lubavitch, Menachem Schneerson, fue en los Estados Unidos un reconstructor, o sea, no solo salvó de la extinción al movimiento jasídico que presidía, sino que lo agigantó y lo esparció en el mundo y lo convirtió en uno de los movimientos jasídicos más influyentes en todo el mundo, en y más allá del judaísmo. Muchos líderes en el mundo se contactaban con él, buscaban sus consejos, lo admiraban. En el caso de Estados Unidos, Franklin Roosevelt, que era muy, o sea, el Chabad de Lubavitch recién llegó a Estados Unidos en 1941, Roosevelt murió en 1945, en el 45, pero alcanzó a conocerlo y dicen que hubo una relación de admiración de Roosevelt hacia ese joven dirigente jasídico que le daba tanta importancia a la educación. Kennedy y James Carter fueron otros dos grandes admiradores del Rebbe de Lubavitch, o sea, todos demócratas, también los hubo republicanos. El caso más conocido era el de Ronald Reagan, ¿no?, que lo visitaba asiduamente y buscaba sus consejos, ¿no? Pero Kennedy es el padre de los derechos civiles por los que peleó Martin Luther King y era keynesiano, igual que Jimmy Carter e igual que Roosevelt, que fue el gran instrumentador del keynesianismo con su política, la New Deal. Y en las antípodas de Milei. Absolutamente. La New Deal o la política del nuevo trato fue la materialización del keynesianismo en una política económica, la instrumentó el gobierno de Roosevelt y con eso rescató al capitalismo norteamericano y al capitalismo en general de ese abismo en el que estaba cayendo cuando la crisis de la década del 30. O sea, Milei pasa a tener algo en común con líderes keynesianos, ¿no? La admiración por el Rebbe de Lubavitch. Eso ya es significativo, porque Milei empezó a hacerse un espacio en la televisión despotricando contra John Maynard Keynes y contra el keynesianismo al que culpaba de todo lo males habido y por haber. El Rebbe de Lubavitch era un gran difusor del conocimiento. De hecho, Jimmy Carter estableció el día del nacimiento de él como el Día Nacional de la Educación en los Estados Unidos. O sea, se lo relaciona con la educación, con la difusión de la lectura en los niños, con el respeto y la valoración de las mujeres. El Rebbe de Lubavitch predicaba que la mujer tenía que tener un protagonismo predominante en el pensamiento y en la educación también, pero en el pensamiento. Él no solamente creó miles de yeshivas, las yeshivas son escuelas hebraicas donde lo que se estudia es el Talmud y la Torá, en algunas el Kabbalah también, el Kabbalah es la sistematización del conocimiento de la Torá. O sea, el nombre del Rebbe de Lubavitch está relacionado a la difusión del entendimiento, del diálogo, de la compasión, del saber padecer con, o sea, dicho en términos seculares, la empatía. Son todos aspectos que el Milei no estaban, en su personalidad no aparecían. Era exactamente lo contrario a lo que representa el Rebbe de Lubavitch, la empatía, la solidaridad, la sensibilidad, ¿no?, la comprensión, el entendimiento con el otro. Bueno, veremos si esto es una señal de cambio de Milei en ese sentido, que en lugar de aborrecer a los otros, incluso dándole trompada a una foto de Alfonsín, como decía, o vomitando insultos sobre la memoria de John Maynard Keynes, bueno, estamos viendo
la irrupción de un cambio, en ese caso sería positivo, pero para nada puedo descartar que sea un delirio místico, un delirio mesiánico, o la apuesta a los milagros, porque ahora que está al frente del timón no tiene la menor idea de cómo revertir la situación. Yo no puedo descartar nada. Ojalá que sea una señal de cambio positivo en su persona, porque un país necesita un presidente y necesita que el presidente sea un estadista, no un activista mediático, no un extremista. Y lo que ha sido hasta ahora Javier Milei es eso, un extremista. ¿Hay señales de cambio? ¿Será solo en las formas? ¿Será solo en los actings? ¿O hay una profundidad? Esperemos que sea lo segundo. Claudio, por último, ¿imaginás a un Milei que se va a convertir el judaísmo a esta rama o esta filosofía? ¿Seguirá las misbot, que son esos mandamientos prácticamente, bueno, muy fuertes que están en los libros? Digo, ¿esto pasará o lo ves más como una cuestión espiritual de que el tipo necesita creer en algo? No tengo idea qué pasa por la cabeza de Milei, sinceramente, no sé. Me parece todo muy raro. Verlo rodeado de judíos ortodoxos con sus largas barbas, sus sombreros, sus sacos negros y camisas blancas, a mí me genera sensaciones contradictorias, me genera lo mismo que si estuviera rodeado de monjes tibetanos, ¿no? De golpe estuviera todo el tiempo rodeándose de imanes, ¿no? Y rezara el Corán agachado y mirando hacia la Meca, ¿no es cierto? En principio me resulta inquietante, no por el judaísmo, ni por el Islam, ni por nada,